Muchas bendiciones, es para mí un gran honor, es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y desearle las bendiciones del cielo. Les saluda a su amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica, y me siento muy feliz, muy contento por la gran oportunidad que se me ha presentado, se me ha dado de compartir con ustedes este seminario sobre predicación y los tipos de sermones. Antes de continuar, quiero agradecer de forma muy especial la oportunidad que me concede mi amigo, mi hermano, el doctor Luis Amador. Quiero felicitarle por esta iniciativa de llevar a cabo este taller, este curso, esta ponencia sobre predicación bíblica. Creemos de forma especial que necesitamos más predicadores que estén preparando sus sermones sobre sus rodillas y buscando la presencia de Dios para exponer con eficacia el texto bíblico. Muchas gracias, queridos amigos, y espero que esta ponencia, al igual que todas las demás que se han presentado, sean de bendición para cada uno de ustedes. Me pidieron que hablara sobre los tipos de sermones existentes, así que voy a compartir pantalla para poder entonces abordar este tema. Vamos de inmediato a compartir la pantalla y decirles que cuando hablamos de sermón, debemos entender que lamentablemente, tristemente, el sermón ha tenido una connotación negativa en nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy en día es común escuchar personas que dicen, no me sermoné, no estoy para sermones, no estoy para ataques o reprimendas. ¿Por qué? Porque lamentable, triste, dolorosamente, como ya lo he dicho, el sermón ha sido visto como una especie de ataque, como una especie de látigo en la mano del que habla. Pero cuando vamos a la palabra etimológica o el término extraído de forma etimológica, la palabra sermón, notamos que el mismo nos viene de el latín y se puede ser traducido como hablar o tener una conversación. En otras palabras, el sermón es conversar, es hablar, es compartir de forma conversacional. Y es interesante porque cuando nosotros nos referimos a lo que es el sermón, lo definimos de esta manera. Por ejemplo, el gran homileta Rafael Antonio Rodríguez, en su libro Homilética Simplificada, dice que el sermón es un discurso formal fundado en la palabra de Dios que tiene por objeto salvar a los pecadores. Es un discurso cuyo objetivo es la salvación de los pecadores. Alguien dijo, y yo lo creo, que un discurso tiene como objetivo la información, pero un sermón tiene como objetivo la transformación. Un discurso está fundamentado en datos, pero un sermón está fundamentado en la palabra del Señor. Lloyd Perry, un famoso predicador y también maestro de predicación, dijo que un sermón es nada más y nada menos que la explicación, ilustración y aplicación de la palabra de Dios. Un sermón es un evento, ocurre cuando alguien presenta el mensaje cristiano ante una audiencia en el contexto de la adoración cristiana. Esta definición es muy importante, queridos amigos y hermanos, laicos y estudiantes del Instituto del Seminario Teológico de Cuba, que mantengamos presente. ¿Por qué? Porque el sermón es la explicación de la palabra de Dios, la ilustración y la aplicación, pero también es un evento. El mismo ocurre cuando se presenta el mensaje cristiano en el contexto de la adoración. Amigos, y es interesante hablar de que el sermón es un evento. A veces los estudiantes de maestría y de licenciatura, cuando estoy enseñando predicación, me dice, pastor, doctor Ferreira, le envié el sermón. Y en realidad lo que me envió fue un manuscrito, me envió un bosquejo. Un sermón llega a serlo cuando es presentado, cuando es predicado, cuando es expuesto ante la congregación. Mi amigo, mi hermano, el doctor Pablo Jiménez, quien escribió para mí uno de los libros más influyentes en predicación en el mundo hispanoparlante, dijo que un sermón es un discurso que expone o proclama el mensaje del evangelio. Un sermón, al igual que Lloyd Perry, él también martilla este punto, es un evento. Ocurre cuando alguien presenta el mensaje cristiano ante una audiencia en el contexto de la adoración cristiana. Entonces, llegamos a la conclusión que un sermón es un discurso, pero no todo discurso. El mismo está fundamentado en la palabra de Dios y tiene como objetivo, como propósito, cambiar o transformar
a los oyentes. Hago esta breve introducción y estas definiciones porque vamos a hablar sobre la clasificación del sermón. A muchas personas no les gusta este asunto de clasificar los sermones. Muchos entienden que no se debería tener una especie de clasificación de sermones porque nos ubica como predicadores o nos coloca como predicadores en un lado o en otro. Pero cuando se estudia la homilética, es necesario la clasificación. ¿Por qué? Porque la homilética es la ciencia que estudia dentro de la teología cristiana, estudia la preparación, el diseño y la clasificación del sermón. Y es por eso que en esta oportunidad nosotros vamos a hablar un poco sobre la clasificación del sermón. ¿Cómo se clasifican los sermones? ¿Cómo nosotros podemos clasificar o mejor dicho, ubicar en diferentes apartados el sermón? Cuando nosotros nos referimos a la clasificación del sermón, los estudios avanzados de homilética dicen que los sermones se clasifican de acuerdo a tres categorías. Primero, de acuerdo al texto bíblico. Esto se llama clasificación según la fuente. Segundo, de acuerdo al propósito básico o al área, esto es clasificar el sermón de acuerdo al objetivo. Y por último, se habla de la clasificación del sermón de acuerdo a la lógica o al desarrollo. Así que no estoy presente con ustedes físicamente, pero si estuviese allí, me gustaría que en este momento usted repita conmigo que los sermones se clasifican de acuerdo al texto bíblico o fuente, de acuerdo al propósito o el área, o de acuerdo a la lógica. Así que repitamos todos juntos. Un sermón se clasifica de acuerdo al texto bíblico, se clasifica de acuerdo al propósito o el área y se clasifica de acuerdo a la lógica. Muy bien, gracias por repetir conmigo estos tres apartados sobre la clasificación del sermón. Para que sea más visible, permítame mostrarle este cuadro. Este cuadro nos dice que el sermón está clasificado de acuerdo al texto, al área y a la lógica. Un sermón clasificado de acuerdo al texto puede ser o expositivo o temático o puede ser narrativo. Un sermón clasificado de acuerdo al área o propósito general, el mismo puede ser presentado como doctrinal, pastoral, de desafío profético o comúnmente llamado como ético-moral, evangelístico o de celebración u ocasión especial. Un sermón clasificado de acuerdo a la lógica puede ser deductivo o inductivo. Así que esta es la clasificación de sermón que nosotros tenemos en la homilética básica y avanzada. Si es de acuerdo al texto, un sermón es expositivo, temático o narrativo. Y así podemos ver las otras clasificaciones. Perdón. Vamos a anotar, entonces vamos a ir paso por paso en la clasificación, comenzando de acuerdo al texto, pasando de acuerdo al área y terminando de acuerdo a la lógica. De acuerdo al texto bíblico, el sermón se clasifica en primer lugar como expositivo. ¿Qué significa el sermón expositivo? ¿Qué es un sermón expositivo? Sé que ustedes van a estudiar sobre esto más adelante, pero me gustaría en este momento solamente presentar de forma general lo que es en sí un sermón expositivo. Un sermón expositivo es aquel que se centra en la exposición y explicación de un pasaje específico de la Biblia. Tal como su nombre lo indica, el sermón expositivo busca exponer, no busca imponer. En otras palabras, el sermón expositivo expone, saca a la luz el significado del pasaje bíblico, mientras que un sermón no expositivo es aquel que se le impone al texto o a la porción bíblica el criterio del predicador. Es por eso que muchos entienden, incluyéndome a mí, que la mejor predicación que existe es la predicación expositiva. En el sermón expositivo, un predicador selecciona un versículo, un párrafo, un capítulo o como se le llama en la teología, una perícopa de las escrituras y la analiza de forma detenida, desglosando su significado histórico, cultural y teológico y presentándolo entonces en la exposición. En otras palabras, el sermón expositivo es la explicación del texto bíblico contextualizado a la audiencia contemporánea.
Ahora, cuando hablamos de sermón expositivo, hemos de ver algunos predicadores expositivos cómo lo definieron. Por ejemplo, John Stott dijo que el sermón expositivo es una de las formas más efectivas de comunicar la verdad bíblica, ya que se basa en la palabra de Dios y la hace accesible para la iglesia. Sí, eso es una realidad. Bueno, conocemos a John Stott, uno de los grandes expositores de la palabra del Señor. Un homileta adventista, Emilson Dos Rees, dijo que el sermón expositivo es aquel que está basado en un único texto bíblico, generalmente largo. Este puede consistir de unos pocos versículos, de uno o dos capítulos o hasta de un libro entero de la Biblia. Según este predicador y maestro de predicación, el sermón expositivo es aquel que se basa en una porción extensa de la Biblia. Personalmente, esta definición la comparto en parte porque creo que el sermón expositivo va más allá de estar basado en una porción extensa de la Biblia. Díaz Guarda dijo que el sermón expositivo deriva su esencia y su forma de la íntima relación con la palabra eterna de Dios. La Biblia llega a ser la sangre vital del sermón expositivo y la interpretación, explicación y exposición son las partes conceptuales básicas y dinámicas del sermón. El carácter del predicador es la caja de resonancia de la verdad predicada. Noten bien, el predicador en el sermón expositivo se convierte en la caja de resonancia del texto bíblico, el medio que Dios utiliza para presentar el significado mismo del texto bíblico ante los oyentes. Las características del sermón expositivo, este tipo de sermón, el énfasis está en permitir que el texto bíblico hable por sí mismo. Esa es una característica básica del sermón expositivo. En el sermón expositivo, el predicador analiza el contexto histórico, cultural y lingüístico del pasaje tratado. Otra característica del sermón expositivo es que luego de hacerlo, el predicador interpreta y aplica las enseñanzas extraídas del texto a la vida contemporánea. Los sermones expositivos tienden a ser detallados y van versículos por versículos o sección por sección del pasaje. Las ventajas del sermón expositivo. Los sermones expositivos ayudan a los oyentes a comprender el contexto y la intención original de las escrituras. Proporcionan una base sólida para la enseñanza y la aplicación y permiten a la audiencia profundizar en el texto tratado. Cuando defino el sermón expositivo, lo hago de esta manera. Un sermón expositivo es aquel que el punto central del texto se convierte en el punto central del sermón y la estructura del texto se convierte en el bosquejo del sermón. Esto sería, a grosso modo, un sermón expositivo. Ahora, no solamente existen sermones expositivos, también se clasifican los sermones como temáticos. Recuerden que estamos en la clasificación del sermón de acuerdo al texto. De acuerdo al texto, lo primero es clasificamos el sermón expositivo. Es aquel que se basa en una perícopa, un texto bíblico y expone el significado del texto bíblico a la audiencia contemporánea. El sermón temático, a diferencia del sermón expositivo, se centra no en un texto, sino en un tema o concepto. Puede ser bíblico o puede ser cultural. Interesante que el sermón temático no busca un pasaje específico de la Biblia, sino que el mismo se centra en diferentes pasajes. El predicador en el sermón temático selecciona un tema relevante para la congregación, reúne pasajes bíblicos de diferentes partes de la escritura que tratan el tema en particular, luego expone y desarrolla el tema a través de las diferentes referencias bíblicas. En vez de centrarse en una sola porción de las escrituras, el sermón temático se centra en diferentes partes de las escrituras. El propósito del sermón temático es ofrecer una visión más amplia de un tema en particular y cómo se relaciona ese tema con la fe y la vida cotidiana de los creyentes. Algunos predicadores
son renuentes en relación al sermón temático. Dicen que no se deberían predicar sermones temáticos y si se predican deben ser de vez en cuando. Un famoso maestro de predicación decía que un pastor debe predicar un sermón temático cada 5 años. Yo no estoy de acuerdo con este estipulado porque la predicación temática es tan bíblica como la predicación expositiva. El mismo Jesús utilizó la predicación temática. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 24, en el camino a Emaús, Jesús hablando a los discípulos o a varios de ellos, le mostró a través de los profetas, de los salmos y de los escritos lo que de él decían. O sea, utilizó diferentes partes de las escrituras para mostrar un tema central, la persona de él o el cumplimiento profético de su misión mesiánica. La predicación temática es bíblica tanto como la predicación expositiva. Ahora, interesante es resaltar que la predicación temática ha sido la predicación más utilizada en el púlpito adventista. Incluso algunos han entendido que la predicación adventista tiende a ser más temática que expositiva porque tiende a trabajar lo que se llama el sermón texto prueba. Nosotros como predicadores adventistas en muchos casos utilizamos sermones temáticos para presentar la, uh, las demandas de la ley de Dios, para presentar la vigencia del sábado, la no inmortalidad del alma y doctrinas o enseñanzas adventistas fundadas en la palabra de Dios. Nosotros utilizamos bastante el sermón temático. Pablo Jiménez dijo que el sermón temático presenta el análisis cristiano de un tema, explicando los alcances del mismo para la sociedad en la actualidad. El tema a considerar puede ser tanto una doctrina cristiana como la salvación, el pecado o la santidad, como también puede ser un asunto de actualidad, por ejemplo, el aborto, la pena de muerte o la violencia contra la mujer. En el sermón temático uno puede escoger un tema bíblico, una doctrina bíblica, un asunto de actualidad, como lo había mencionado anteriormente, e incluyo también un personaje bíblico, lo que se conocería como la predicación o el sermón biográfico, que en sí también es un sermón temático. Así que el sermón temático es muy bueno para nosotros presentar doctrinas o temas de actualidad visto desde la óptica de la fe cristiana. Haddon Robinson dijo que los sermones temáticos pueden ayudar a la audiencia a comprender la amplitud y la profundidad de la enseñanza bíblica en un tema específico, relacionando pasajes de diferentes partes de las escrituras. ¿Cuál es el problema de muchos predicadores en relación al sermón temático, antes de hablar de las ventajas del mismo? Es que, lamentablemente, algunos predicadores utilizan la predicación temática para hacer lo que se conoce como la eisegesis, o sea, para interpretar textos de acuerdo a lo que ellos entienden o imponer sus criterios al texto bíblico. La predicación temática no debe ser abordada de esa forma. O sea, nosotros escogemos el tema y vamos a la Biblia no para solidificar nuestro tema, sino para ver lo que la Biblia dice referente al tema. No hay ningún problema en escoger un tema e ir a la Biblia para ver lo que la Biblia dice. El problema está en escoger el tema y predicar no lo que la Biblia dice, sino lo que yo creo o entiendo del tema escogido y forzar los textos bíblicos a decir lo que yo creo. Allí está el problema. Pero amigos, la predicación temática, vuelvo a repetir, es tan bíblica como la predicación expositiva, siempre y cuando no se abuse de ella. Hay predicadores temáticos muy buenos en la iglesia adventista. Por ejemplo, tenemos el caso de Mark Finley, un evangelista de fama y carácter mundial que utiliza el sermón temático de forma frecuente. Yo tuve el privilegio de entrevistar al pastor Robert Costa y él me hablaba, me dijo, yo utilizo más el sermón temático porque me permite predicar las doctrinas. Las ventajas del sermón temático. Los sermones temáticos permiten una mayor flexibilidad al tratar temas específicos o contemporáneos que no están ligados a un solo texto bíblico. También pueden ayudar a los oyentes a ver la unidad y la coherencia de la enseñanza bíblica en relación con un tema en particular. Ya hemos visto entonces el sermón expositivo, hemos visto el sermón temático.
Y vamos a mirar entonces el sermón narrativo. El sermón narrativo, amigos, es importante e interesante tratarlo porque el 70% de la Biblia es narración, es historia. Y lamentablemente muchas veces nosotros hemos tomado las historias más para hacer sermones de 3 puntos y querer presentar las historias como argumentos, argumentos epistolares, como si fuese una epístola o un argumento como lo que usa Pablo en sus cartas. Y las historias son historias. No podemos romper las historias y la Biblia, amigos, utiliza las historias de forma frecuente. El Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús era un predicador que utilizaba mucho la predicación narrativa. Y la predicación narrativa, tal como su nombre lo indica, se basa, o el sermón narrativo, en una historia o relato bíblico y utiliza la narración para comunicar una verdad espiritual o una verdad moral. O sea, el mensaje se extrae de la historia que estamos tratando. No. Este tipo de sermón, el predicador elige una historia bíblica como una parábola de Jesús o un relato del Antiguo Testamento y relata de manera atractiva y con énfasis en los personajes, el contexto y la enseñanza que se puede extraer de la historia. Es muy interesante la predicación narrativa, perdón, la misma. Usted puede utilizarla y yo recomiendo que se utilice porque es uno de los elementos más significativos y atractivos de la predicación y la homilética. Incluso algunos entienden que la predicación narrativa debería ser la predicación que más se use hoy en día en el siglo XXI, especialmente con los millennials y lo que es la generación postmoderna. Los sermones narrativos, dice un famoso predicador, Fred Craddock, los sermones narrativos tienen el poder de llevar a la audiencia a través de una experiencia emocional y cognitiva en la que pueden identificarse con los personajes bíblicos y extraer lecciones aplicables a sus vidas. O sea, el sermón narrativo es uno de los sermones más efectivos que existen, pues es narrar una historia. Y todos nosotros, de una forma u otra, nos gustan las historias y nos identificamos con las historias. Entonces, de acuerdo al texto bíblico, un sermón puede ser clasificado como expositivo, como temático o como narrativo. Ustedes van a estudiar esto a profundidad o ya lo han estudiado con otros maestros de predicación. El sermón narrativo busca presentar una historia, el sermón temático un tema y el sermón expositivo expone el sentido y el significado del texto bíblico. Hay algo aquí que me voy a detener, no lo coloqué dentro de la clasificación del sermón y sé que el maestro, mi amigo, a Luis Amador, conoce esto. Hemos discutido este tema vía teléfono y vía texto, lo hemos discutido en amplitud. Y voy a abrir un paréntesis aquí porque algunos utilizan o presentan lo que se llama el sermón textual y dicen, dentro de la clasificación de los sermones debe existir el sermón textual. Pero yo no lo coloco y le voy a decir más adelante el por qué. Algunos entienden que el sermón textual es en esencia el mismo sermón expositivo. Dicen, mira, el sermón textual es sinónimo del sermón expositivo y es por eso que algunos han entendido que la única diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo es que el sermón expositivo abarca una porción amplia de la Biblia, mientras que el sermón textual se basa en un versículo o en pocos versículos de la Biblia. Allí está entonces lo que algunos entienden que es el sermón textual. Ellos dicen que el sermón textual, a diferencia del sermón expositivo, no abarca una porción grande de la Biblia. ¿Qué entiendo yo como sermón textual? ¿Y por qué no lo coloqué dentro de la clasificación de los sermones? Muy simple. Para mí el sermón textual es aquel que encuentra su punto en un texto bíblico, pero no encuentra su estructura en el mismo texto bíblico a exponer. Explico. Por ejemplo, usted va a predicar sobre los mandamientos
y usted toma el texto no matarás. Usted encontró en este texto el tema o la idea central para exponer el punto central de su sermón, que es no cometerás homicidio. Ahora, usted en este texto no encuentra la estructura expositiva. Ese texto no le da una estructura para usted hacer un sermón como otros textos que le permiten tener tanto la idea central como la estructura o el bosquejo a exponer. Para mí allí está la diferencia entre el sermón expositivo y el sermón textual, pero como todavía estamos en estudio del sermón textual, no lo coloqué dentro de la clasificación del sermón. Si usted, por ejemplo, va a predicar de Esdras capítulo 7, versículo 10, va a encontrar allí que la Biblia dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley, para enseñar la ley, para cumplir la ley en sus tiempos. Si usted toma este texto, usted lo puede predicar de forma expositiva. ¿Por qué? Porque el mismo texto le da no solamente la idea central de que el creyente debe estudiar las escrituras, sino que también le da los puntos del sermón basado en el mismo texto. Primer punto, el creyente debe estudiar la escritura. Segundo punto, el creyente debe vivir las escrituras. Tercer punto, el creyente debe enseñar las escrituras. O sea, el texto le da la idea central, pero también le da la estructura para usted desarrollar el sermón. El sermón textual no permite esto. Cuando usted toma, por ejemplo, el mandamiento no matarás, solamente le da la idea, pero no le da la estructura para usted bosquejar el sermón, sino que tiene que ir a otros pasajes. Es por esto que algunos entonces han dicho que el sermón textual es nada más y nada menos que la combinación del sermón expositivo y el sermón temático. Consigue la idea central en un texto y la estructura en varios textos de la Biblia. Pero eso es una discusión para una tesis doctoral. Bueno, ya vimos la clasificación del sermón de acuerdo al texto bíblico. Ahora vamos a clasificar el sermón de acuerdo al área o al propósito general. El sermón puede ser clasificado de acuerdo al área y el mismo se clasifica como un sermón doctrinal. ¿Qué es un sermón doctrinal? Es aquel que tiene como objetivo dar información o esclarecer o infundir convicción bíblica sobre una doctrina o enseñanza. Esto lo que conocemos como sermón doctrinal. Está el sermón de desafío profético, cuyo contenido es esencialmente ético y está destinado a instruir, a estimular a los oyentes para que vivan como es digno de la vocación a la cual han sido ellos llamados. Está también el sermón pastoral, el cual presenta el aliento de Cristo en los momentos de dificultades y crisis y trae consuelo en medio del sufrimiento. Está lo que se conoce como el sermón evangelístico. El mismo va dirigido especialmente, como es lógico, a personas inconversas y este sermón se hace una exposición que amplía los puntos del evangelio. Y está lo que se conoce como el sermón de celebración o de ocasión especial. Un sermón de ocasión especial es un tipo de sermón que se pronuncia en un servicio religioso con motivo de un evento o celebración especial, como una boda, un funeral, un bautismo, una ceremonia de graduación, una conmemoración o cualquier otra ocasión significativa en la vida de la comunidad religiosa o de los individuos involucrados. Así que, de acuerdo al área, un sermón puede ser clasificado como doctrinal, puede ser clasificado como ético-moral, puede ser clasificado como pastoral, puede ser clasificado como evangelístico o puede ser clasificado como de celebración u ocasión especial. O sea, notamos bien que un texto bíblico puede ser presentado, y voy a dar hacia atrás para explicar esto, un mismo texto bíblico puede ser predicado de 5 maneras distintas entonces a una congregación. El mismo texto con la misma idea central. Y usted dirá, ¿cómo es posible, pastor? Claro que sí. Por ejemplo, si yo voy a predicar
acerca de Juan 3:16, un sermón expositivo con énfasis doctrinal. ¿Qué voy a enfatizar de Juan 3:16? Bueno, yo puedo enfatizar la doctrina de Dios en Juan 3:16, o puedo enfatizar la doctrina del Hijo, el monogenés, el Hijo unigénito, o puedo enfatizar también el concepto de amor, que es ágape en Juan 3:16. O sea, yo puedo predicar Juan 3:16, un sermón expositivo de Juan 3:16, con un énfasis o un área doctrinal. Pero también puedo predicar Juan 3:16 de forma ética moral. Muy simple, en Juan 3:16 nosotros encontramos varios verbos que hablan de lo que Dios hace. Por ejemplo, Dios ha amado al mundo y Dios también ha dado a su Hijo. Yo puedo predicar un sermón de desafío profético llamando a la iglesia a amar al mundo en el sentido de evangelístico o misionero. Es decir, hemos de amar a los no conversos o a los perdidos con el amor de Dios y buscarlo. También puedo decir que Dios da o se entrega por la misión, y puedo demandar a la iglesia para que ame, para que busque al pecador y para que se entregue por completo a la misión, diciendo: ¿qué estás haciendo por Cristo? Noten bien, el mismo texto bíblico lo estoy predicando en diferentes áreas y con diferentes énfasis. También puedo utilizar el texto bíblico de forma pastoral, para traer aliento a aquellos que están en medio del sufrimiento. Juan 3:16, predicado de forma pastoral, yo puedo hablar acerca del concepto de vida eterna que aparece en el texto bíblico. Si me toca predicar en un servicio fúnebre, puedo tomar Juan 3:16 y decir que Dios nos ama tanto que en Jesús nos ha prometido la vida eterna. Y noten bien, estoy trayendo aliento con el texto bíblico a la congregación. También puedo predicar Juan 3:16 utilizándolo de forma evangelística, y puedo utilizar entonces el verbo creer, que aparece allí como la única condición para la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten bien, puedo utilizar o puedo predicar Juan 3:16 de forma evangelística, diciéndole al no creyente: Dios te amó tanto que dio a Jesucristo, pero la única condición para que tú seas salvo es que creas en él. Y también puedo predicar Juan 3:16 como un sermón de celebración o de ocasión especial. Imagínese predicar Juan 3:16 en una boda. Puedo hablar del amor de Dios y cómo ese amor de Dios debe ser ejemplificado en el matrimonio. O sea, queridos, yo puedo predicar, y usted puede predicar, un texto bíblico en diferentes áreas, predicarlo de forma distinta. O sea, cuando clasificamos el sermón por área, esto nos permite predicar un mismo texto, un mismo pasaje o un mismo tema, dándole áreas o énfasis distintos. Por eso el sermón se clasifica también de acuerdo al área. Entonces, déjeme hacer un repaso hasta aquí, queridos amigos y hermanos. Hemos visto lo siguiente: un sermón puede ser clasificado de acuerdo al texto bíblico, y el mismo se clasifica como expositivo, temático o narrativo. Puede ser clasificado de acuerdo al área, y el mismo se clasifica como doctrinal, como ético o moral, como pastoral, como evangelístico o de ocasión especial. Por último, los sermones se clasifican de acuerdo al diseño o a la lógica. Un sermón de acuerdo a la lógica, pido disculpa allí, se me fue una palabra, es lógica, no diseño. Un sermón de acuerdo a la lógica puede ser deductivo o puede ser inductivo. ¿Qué es un sermón deductivo? Un sermón deductivo sigue una estructura que comienza con una declaración o una premisa, a menudo un punto de enseñanza o doctrina, y luego presenta argumentos, explicaciones o ejemplos para respaldar esa declaración principal. Un sermón deductivo es aquel en el que el predicador establece la verdad general
al principio y luego la desarrolla con detalles y argumentos a lo largo del sermón. O sea, el sermón deductivo tiene un enfoque en el que el predicador presenta su idea central al comienzo del sermón como parte de la introducción. La idea central se presenta de manera clara y concisa y el resto de la exposición se dedica a desarrollar y explicar esta idea central. O sea, por ejemplo, si yo voy a predicar acerca de la fe y la importancia de la fe para la vida cristiana, y mi idea central es la fe es fundamental para la vida cristiana, yo comienzo con esta tesis, con esta proposición al inicio del sermón y después lo que hago durante todo el sermón es desarrollar este pensamiento. El sermón inductivo comienza presentando la idea central, la tesis, la proposición, la gran idea. El sermón en miniatura lo comienza a presentar en la introducción y después desarrolla todo este concepto. Hamilton, en su libro sobre predicación, dice que el sermón deductivo sigue este tipo de lógica. Comienza con la Biblia, pasa entonces a una solución, identifica un problema e ilustra pues, en la conclusión esta verdad. Me gusta mucho esta imagen para presentar lo que es el sermón deductivo. El sermón deductivo comienza con la idea central y después desarrolla toda la idea central hasta llegar a la conclusión. La predicación adventista tiende a ser de carácter deductiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros establecemos desde el mismo principio, desde la introducción, la verdad que queremos presentar. Por ejemplo, decimos, el sábado es el día de reposo. Esa es nuestra idea central en el sermón y después pasamos a demostrar esa idea diciendo el sábado es el día de reposo porque fue dado en la creación. El sábado es el día de reposo porque fue confirmado en la ley. El sábado es el día de reposo porque fue observado por Jesucristo. El sábado es el día de reposo porque fue observado por los apóstoles. Noten bien, yo comencé en la introducción diciendo la verdad central o comencé presentando la tesis de mi sermón. El sábado es el día de reposo y voy buscando en cada parte de la Biblia cómo solidificar, cómo justificar esa idea que presenté en la introducción. Comienzo con la idea y voy desarrollando, como aparece en esta ilustración, el concepto hasta llegar a la conclusión o la aplicación concreta y particular del texto o el tema que estoy presentando. Hay un ejemplo que puedo dar sobre un sermón deductivo. No tengo el tiempo, ya se me ha ido el tiempo, me quedan apenas unos 6 minutos, así que no voy a entrar en este ejemplo. Voy a pasar a lo que se llama el sermón inductivo. El sermón inductivo es lo contrario al sermón deductivo. El sermón inductivo sigue un enfoque opuesto al sermón deductivo. Comienza no presentando la idea central, no presentando la tesis, no presentando lo que se llama la proposición, sino que comienza con ejemplos, con casos, observaciones o experiencias específicas y a partir de ello llega a una conclusión o enseñanza de forma general. Este tipo de sermón, el predicador guía a la audiencia a descubrir la verdad por sí misma a medida que se presentan las evidencias bíblicas. Ejemplo, el predicador, el sermón inductivo, puede o podría comenzar con historias bíblicas o ejemplos de personas que demostraron fe en situaciones desafiantes y luego llevar a la audiencia a concluir que la fe es fundamental para la vida cristiana. En el sermón inductivo, usted comienza diciendo, la fe es fundamental para la vida cristiana. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y aquello. En el sermón inductivo, usted comienza relatando historias de personajes que actuaron con fe. Abraham fue un hombre que actuó con fe. Pablo actuó con fe. Rahab actuó con fe. Y en la conclusión,
usted dice, de acuerdo a estos ejemplos bíblicos, podemos concluir que la fe es fundamental para la vida cristiana. Un sermón inductivo es un enfoque en el que el predicador presenta la idea central al final del sermón, después de haber guiado a la audiencia a través de una serie de observaciones, ilustraciones o ejemplos. La introducción y el cuerpo del sermón conducen a la congregación a comprender el significado y afirmar la veracidad de la idea central. ¿Cómo se vería entonces un sermón? Voy a pasar esto rápido por el tiempo. Un sermón inductivo se vería de esta manera. Mientras que el sermón deductivo comienza con las escrituras, el sermón inductivo inicia con el problema. Busca entonces desarrollar el problema, identifica la solución y presenta el principio bíblico como ilustración o como principio para la conclusión. Así se ve un sermón inductivo. Este sería el modelo del sermón inductivo, contrario al sermón deductivo. El sermón inductivo tiene la verdad central en la conclusión, no en la introducción. Comienza de forma general, presentando historias, presentando argumentos, presentando una serie de información hasta ir descendiendo y llegando a la idea central que se quiere desarrollar. Un predicador inductivo por excelencia en la Iglesia Adventista es Alejandro Bullón. Alejandro Bullón tiende a trabajar sus sermones de forma inductiva. ¿Por qué? Porque él entiende, y de acuerdo a su forma de predicar, entiende que este método puede ayudar más, especialmente a aquellos que no conocen la verdad y lo utiliza en sus campañas evangelísticas. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de escuchar y entrevistar al pastor Alejandro Bullón en mi canal de YouTube, que por cierto le invito, por favor, si usted le gusta esto y sé si está aquí es porque le gusta mucho la homilética y la predicación, que por favor se suscriba a mi canal. Me puede conseguir como Yeuris Ferreira u Homiléticos, el canal del predicador. Allí usted va a conseguir entrevistas, sermones, estudios, seminarios sobre la homilética y la predicación cristiana. Pues le decía, Alejandro Bullón, en uno de sus sermones memorables, habla de el porqué de Dios y comienza en su introducción preguntándose ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? Después él presenta la historia de Moisés y habla de la experiencia de Moisés y los por qué que Moisés tenía. Y al final, él lleva a la idea central diciendo que Dios utiliza el por qué para revelarnos su propósito o un para qué. Interesante, lo utiliza de forma inductiva. Entonces, en resumen, queridos estudiantes y amigos, déjeme decirle en este minuto que me resta, que los sermones se clasifican de acuerdo a tres categorías, de acuerdo a la fuente o el texto bíblico, al área o a la lógica. De acuerdo al texto bíblico, el sermón se clasifica como expositivo, como temático o como narrativo. De acuerdo al área o el propósito general, el sermón se clasifica como doctrinal, como de desafío profético o ético moral, como pastoral, como evangelístico o de ocasión especial. Y de acuerdo a la lógica o desarrollo, el sermón se clasifica como deductivo o inductivo. Ahora, ¿qué hacemos como predicadores? Lo que se hace es una combinación de todo esto. Usted puede predicar un sermón temático, evangelístico, inductivo. O sea, un sermón que aborde el texto de forma temática, tenga un énfasis evangelístico y tenga una lógica inductiva. Usted puede predicar un sermón expositivo, pastoral, deductivo. Y así usted combina estas tres clasificaciones para hacer el sermón. Lamento no estar presente para contestar preguntas. Sé que tienen muchas preguntas, pero allí están los maestros de homilética, experto en la materia, y agradezco a Dios
que ustedes estén allí tomando esta exposición. Espero que la misma les sea de provecho y que la gracia de Jesucristo pueda estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme llegar a ustedes y que el Señor le bendiga de forma abundante. Me permito orar para concluir mi exposición. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos permitiste estudiar en esta hora sobre la clasificación del sermón. Bendice a cada oyente y que tu Espíritu nos guíe de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga de forma abundante. Cuídate y que el Señor pueda estar contigo.